Buenas noches con todos, estimados amigos. Bienvenidos a esta clase de quechua. Alintuta sapanca hopnequichizuan cachun. Estamos aquí a otra vez para poder continuar con nuestro proceso de aprendizaje del quechua. Pero antes de eso, quiero darles, no, vamos a empezar. Pero aquí algo interesante que quiero compartir con cada uno de ustedes es un poquito más el recordatorio del día de ayer. Aquí está. A ver, churei kusunjis, churei kusunjis. Oye, ¿de qué mucho manacho bajo para llegar una email en campas? Osilio, y mata osilio de cama. ¿Me escuchan? Alguien tuta yachachik. Alin, Yachachi. Alintota, Alintota. Muy bien, estimados amigos. Se ve la pantalla, ¿verdad? Alintuta, Jimmy. Muy bien, estimados. Sí se visualiza bien, maestro. Excelente, gracias, gracias. Estimados, mira, aquí en pantallita justo he sacado algunos animales que vamos a utilizar. Eh, Recuerden, el día de ayer estábamos trabajando todo lo que son los posesivos. ¿Por qué también hemos decidido este tema de los posesivos? Recuerden que el quechua sigue un orden y en este tiempo que estoy dictando me he dado cuenta que el orden de temas es muy importante. Ya por eso es que estamos teniendo esta secuencia. A ver, vamos a compartir un momentito aquí la pantalla. ¿Está viendo de más? Eh, Aquí, a ver, un momento. Ok, aquí, excelente, amigos. Qué bien. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Entonces, empezamos la clase del día de hoy. Los temas que nosotros estamos avanzando en esta última parte vienen a ser los posesivos. Recuerda eso, muy claro, tienes que saber qué son los posesivos. Entonces, los posesivos aquellos que nos indican pertenencia. Y ayer hemos trabajado dos cosas. Hemos trabajado la Y para decir o para referirnos a la primera persona, para decir mi. Y en un caso especial que hemos trabajado es el uso del infijo ni, que era exclusivamente ¿para quién? Para aquellas palabras que terminan en consonante. Esa es la regla que nosotros hemos utilizado, ¿ya? Entonces, cuando se uno que da galinchata y echananches, ¿ya? Ya está, ya tenemos esto. Entonces, cuando tú te encuentras con una palabra que termina en consonante, automáticamente tienes que agregarle el auxiliar ni, que va a ser muy importante, que nos va a servir bastante. Ahora, estimados amigos, a manera de práctica, antes de ingresar al siguiente tema,
Quiero que me ayuden a responder cada una de estas preguntas utilizando, o digo, cada uno de estos seres vivos, animales o yuwakuna, diríamos, utilizando el posesivo. Chalwa es pez. Y si quiero decir mi pez, ¿cómo se diría? A ver, ¿cómo se diría mi pez? Imainanganma. ¿Mi chalwa? Y me ataca. Solway, Ajá, muy bien. Chalhuaymi. Chalway. Mira, estimados amigos, si tú quieres poner como dice vuestra compañera, utilizando el mi, también podría ser. Este simplemente te da una idea más intensa de la palabra. Chalway, me dices, ¿eh? Oye, es mi pez. Entonces, pero la idea general, la idea principal o el sufijo principal es la y. Este va a ser nuestro sufijo principal. ¿Ya? El mi es un complemento que tú vas a utilizar si deseas o si no tampoco, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más encontramos aquí? Mira. Hampatu, ¿y mata hampatu rigama? Hampatu es sapo. Y si quiero decir mi sapo, imagínate que eres chamán y crías tu sapo. Pampatui. ¿Dirías? Ya, hampatui. Y si deseas, agregas el mi. Hampatui mi. ¿Ah? Matzahwai, serpiente. Recuerden, la diferencia entre serpiente sagrada y la serpiente normal viene a ser aquí el amaru. A la serpiente normal se le denomina Matzahwai. En cambio, a la serpiente sagrada de los incas se le denomina amaru. ¿Ya, chete? Y echanaiki. Entonces tenemos Matzahwai. Ahora aquí, ¿qué cosa le agregamos aquí, estimados amigos? A ver. Machagua, machag. Lami. Machahuaymi. Ah, muy bien. Primero agregamos la ni, ¿no es cierto? Machahuay, ni. Después de agregar este famoso ni, recién agregamos la y. Aquí está, mira. Machahuay, ni. Recién para decir, en este caso, mi serpiente. ¿Entendido? ¿Ya? Contour. Otra vez, mira, nos vamos a encontrar con contour. Ahora, ¿qué hacemos primero con contour? Ah, ¿qué cosa le vamos a agregar? Como esta palabrita termina en consonante, primero le agregamos nuestro famoso auxiliar ni. Recuerden, estimados, estos auxiliares, como su nombre indica, solo nos van a sacar, ayudar en momentos en el que necesitamos. Y luego agregamos la y decimos contor ni. Ya está. Cosillo, para cosillo, que es mono. ¿Qué cosa voy a agregar? De frente, ¿ya? Cosillo. Para decir mi mono. Taruca, igualito, tarucaí, ¿ya? Que vendría a ser mi venado. Añas, otra vez me encontré con el mismo caso, en el que termina con una S. ¿Qué le agrego ahora? Le agregamos el ni, ya está. Y al final le agregamos una Y. Añas ni, mi sobrino, ¿ya? Mi sobrino. Ese sería el recurso que estamos agregando ahora. Ente, ente, colibrí, picaflor. En este caso, agregamos de frente. Inti, mi picaflor. Luego encontramos a quilincho. Algunos dicen quilicho, ¿ya? Digo, quilincho, lagartija. ¿Ya? Y me agrego solamente la Y. Quilinchuy, lagartija. ¿Ya? Algo más, uru, araña. Crías tu araña y dices, uri, araña, mi araña. Entonces, estimados, en todos los casos, lo que estamos agregando aquí, la Y, simplemente nos va a dar el significado que vendría a ser el posesivo, mi. ¿Ya? Por ejemplo, mi cóndor, mi mono, mi venado, mi zorrino, mi colibrí, mi picaflor, mi lagartija y mi araña. Creo que hasta ahí ya conocen literalmente todo lo que es el posesivo. Este posesivo solo es para la primera persona. ¿Para quién hemos dicho? Solo para la primera persona. Para primera persona.
Estimados, ahora tenemos mucha facilidad, ¿eh? Por ejemplo, ahora tú puedes buscar miembros de la familia con la IA, en ChatGPT, todo lo puedes buscar. Entonces te puede dar. Si ahorita nosotros estamos trabajando aquí con animales, podemos trabajar con personas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú quieres estar en casa, ¿eh? En casa, ¿cómo utilizamos? Mira, aquí tengo, por ejemplo, a veces yo también utilizo, por ejemplo, le pedí animales en quechua. O también podemos pedirle miembros de la familia en quechua. Si no, o si tienes dificultad, ¿ya? Pídele nomás. Salud, salud, por ahí están, ¿ya? Mira, hasta aquí vamos Salud, a, salud, disculpe. ¿ya? Salud, salud, disculpe. Salud, salud. Mira, fíjense, estimados, si yo quiero trabajar con mi ayllu, familia se dice literalmente ayllu. Y si yo quiero decir, en este caso, my family, mi familia, entonces simplemente le voy a agregar una Y. Aylluy. Ya está. Aquí está. Aylluy, mi familia. Entonces, lo mismo va a pasar con qué. Lo mismo, estimados amigos, si yo pego aquí los miembros de mi familia, aquí está, mira, me he encontrado aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mira, fíjense, a ver un momentito, vamos a darle su formatito aquí. Y si se van a dar cuenta, estimados amigos, lo siguiente, literalmente algunas palabras, por ejemplo, aquí ñaña, es para hermana, guau, pan. Eh, Cuando nosotros utilizamos el quechua y nos dicen muchas veces, oye, ¿cómo se dice papá? ¿Cómo se dice mamá? Algunos utilizan de frente tai tai, mamá, pero la palabra raíz siempre es taita, mama. Ahora, yo quiero utilizar y decir, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi abuelo. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Simplemente aumento una Y. Y ya está. Ahí ya está solucionado mi problema. Entonces, aquí está, estimados amigos. Tai tai, que viene a ser literalmente para decir mi papá o mi padre. Entonces, esta Y siempre va a tener ese poder transformador de qué? De darnos el posesivo. ¿Ya? Mira, fíjate, ¿eh? Luego podemos seguir utilizando, ¿ya? Y ya no con taitai. Mira, fijémonos esto. Puedes decir mamá. Mi mamá. Mira, fíjate, mamay, mi mamá. Oh, a mi hijo, a mi bebé, ¿qué le voy a decir? Guaguay, mi bebé. Guaguay, mi jambrusca. Ahora, ojo, estimados amigos, muchas veces en el caso del quechua, este término suele utilizarse también para personas mayores. Por ejemplo, cuando tú te vas al campo, te van a decir, "Ya, guava, guille, pichucaya", refiriéndonos al hijo en general. Ya no siempre va a ser hijo pequeño, sino puede ser hijo. Va a depender mucho del contexto. Ahora, churi viene en este caso a referirse al hijo varón. Churi, mi hijo. Y si quiero decir hija, viene a ser ususi. ¿Ya? Ahora, estimados, esta idea está chévere, ¿eh? Pero ¿qué va a pasar? Esto, por ejemplo, en el quechua chanca ya no existe churi ususi, sino en el quechua chanca dicen guarmay. Todo es guarmay, ¿eh? Pero en el quechua de Cusco, que hablando así claro, tiene mucho vocabulario, ahí sí encontramos, ¿ya? Churi, mi hija. Turay, esto es importante. Si usted es mujer, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Simplemente utilizas el término Turey para decir hermano de una mujer. Si chushan warmicha kan kichega, ¿ya? Warmicha kan kichega y matatajan rimanaiki. Si eres mujer, para referirte a tu hermano, tienes que decir Turay. Pero si eres mujer también y quieres referirte a tu hermana, también, o en este caso utilizas ñañay. Ya, fíjate, ñañay. Este es en el caso ¿de quién? De la mujer. Ahora, para que tú entiendas un poco más, muchos aquí se equivocan, ¿eh? Muchas mujeres dicen, oye, es mi guauji, es mi pana, ¿no?
Pero cuando tú eres varón, aquí te voy a poner con otro colorcito. Si tú estás hari chakanki, chay y matata hari roanki. ¿Ya? Aquí estamos hablando de varón. Aquí varían las cosas. Wauhei o waihei, decimos en Cusco. Waihei, mataron que en este caso, estimados, utilizas el término waihei para el hermano del varón. Si vos es varón, ¿qué vas a decir? Para referirte a tu hermano, vas a decir, oye, hermano, waihei. O simplemente cuando era mujer, varón y que tienes una hermana, vas a decir panay o también pani. Entonces, mira, aprendemos un poquito más lo que son miembros de la familia. Ya, los más básicos. Ah, tengo abuelo. A mi abuelo le voy a decir, ¿qué cosa le voy a decir? Apuy, ¿ya? Algunos dicen apuchay, dependiendo. Por ejemplo, en esta zona de Apurímac se dice bastante la apucha, ¿eh? Pero también en caso de Cusco a veces dicen jatontaita. Por eso cuando yo llego a Cusco digo, pues, jatontaita. Entonces, me voy refiriendo a mi abuelo. Entonces, ¿qué puedo decir? Hatun taita. Simplemente le agrego aquí, hatun taitai, que vendría a ser mi abuelo. Es opcional, estimados. El quechua siempre va a tener variaciones dialectales aquí en el Perú. Va a variar de acuerdo a algunas regiones y siempre tenemos esto, ¿ya? Por ejemplo, ahuicha decimos en algunos lugares, pero también suele decirse en Cusco, ¿cómo se dice, abuelita? Se dice Hatun Mama, que viene a ser mi abuelita, mi abuela. Pero si yo quiero decir con posesivo, digo Hatun Mama. Ya está. Chay mi chay kama o para chay. Ya, ya changuich manacho. ¿Me estás entendiendo claro, preciso todo esto? A ver, denle un pulgar los que están entendiendo y los que están por las redes también denle un corazoncito si están entendiendo, ¿ya? ¿Dónde están los amigos que están en Meet? ¿Entienden? ¿No entienden? Está quedando algo en el aire. Imaginan, aquí nos dice Sonia, perfecto, nos dice. Muy bien, estimados amigos. Gracias por su atención. Excelente. Ahora continuamos. Ya tenemos el caso para la primera persona. ¿Ya? Mira, ojo estimados, aquí vayamos un poquito. ¿Se acuerdan? Recuerda que en la anterior clase hemos trabajado un tema muy importante, ¿ya? Recuerda, la anterior clase hemos trabajado el uso de la P y el uso de la PA, ¿no es cierto? Y aquí nace una idea muy interesante. Hemos utilizado el ñuja, pero le hemos agregado una P para decir mío. Ya está. Ñuja, mío. Entonces, muchas veces estos dos elementos se complementan. Toca, que vendría a ser el pronombre personal yo, y literalmente cuando le agregas una P, simplemente se traduce a mío, o en algunos casos se utiliza como de mí. Tenemos esto, hemos avanzado. ¿Y por qué te estoy dando esta idea? Porque muchas veces cuando nosotros queremos hablar, esto pasa en quechua. Dices, ñuhap o nokaj, mira, fíjate ya, nokaj, y pones un miembro de la familia. Mamay, may, ya está. Suele utilizarse de esa manera. Entonces vas a utilizar, en este, por ejemplo, es un problema de calco sintáctico en el caso del castellano, entonces se puede utilizar de esta manera en la oralidad, ¿ya? Ñuqaj mamay. O en algún caso puedes utilizar lo siguiente, a ver un momentito, vamos a esto. Por ejemplo, no solo puedes decir ñuqaj mamay, en algunos casos puedes decir, por ejemplo, ñuqaj y pones un animal. Al Huy. ¿Qué estoy diciendo? Mi, mi mamá, se dice arriba. Ma, ma. Suele pasar este tipo de expresiones. Por favor, no se confundan. Cuando se encuentren con este tipo de situaciones,
Tengan en cuenta eso. A veces, tal vez, sintácticamente esta oración no está bien, pero suele utilizarse en el mundo del quechua, ¿ya? Entonces, sí, tú hay que tener en cuenta, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, con eso creo que terminamos la primera parte de los posesivos, ¿ya? Que viene a ser solo para la primera persona, para el yo. O sea, cuando hablo del posesivo mi, estoy hablando de que lo siguiente: yo soy el poseedor. Yo soy esa persona que posee ese algo. Puede ser una persona, puede ser un objeto. Podemos trabajar con muchas cosas. Más adelante vamos a entrar al tema de lo que es vocabulario. Ahorita solo necesito que dominen cómo se utiliza cada uno de estos. ¿Ya? Ahora, estimados, ya tenemos el posesivo para la primera persona. Si usted va al Una libro, consulta, profesor. adelante, vamos. ¿Cuál es el término adecuado para decir mi mamá? ¿Mamay? O también, como usted decía, que se utiliza en algunos casos ñuqaj, mamay. Ya, Entonces, pero lo correcto es anteponer el pronombre o solamente agregar la y al sustantivo. ya, muy bien. Por ejemplo, aquí entramos una buena pregunta que nos están haciendo, es lo siguiente. Normalmente utilizas solo el término mamay, de frente, ya, pero cuando tú utilizas ya el ñuja, aquí estás hablando de un problema del intelecto que se estudia en el castellano, que es el calco sintáctico. Dices, el calco sintáctico es utilizar doble posesivo. En este caso, literalmente, si yo traduzco esta oración, ñuhap mamay, ñuhap, sería pues mi yo, mi, ma. ¿Ya? Ese es un problema que puede pasar, que se denomina calco sintáctico. Entonces, si usted no quiere tener este problema, te sugiero que de frente trabajes con mamá. Pero ¿por qué te estoy dando este ejemplo, estimada? Porque hay ocasiones en el que tú vas a escuchar a una persona que habla, señor mamá, ¿ya? En la oralidad, en el caso del quechua suele utilizarse, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿me entiende? ¿Ya? Pero normalmente solo es algo y mamá, ¿ya? Y otra consulta, profesor. Al Ya, momento de hacer las conjugaciones con posesivos, ya sea en primera, segunda, tercera o plural, ¿es bueno conjugar anteponiendo los pronombres o directamente con los sustantivos? En este caso estamos hablando en primera persona, ¿no? No, cajma, mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo recomendable? ya, mira, dos cosas muy importantes aquí. Te sugiero dos cosas, sugerencias, ¿ya? Vamos a poner aquí sugerencias. ¿Cuáles son mis sugerencias aquí? Uno, te digo, si recién estás aprendiendo quechua, si recién estás aprendiendo, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Debes hacer lo siguiente. Vas a conjugar, ¿con quién más? Conjugar utilizando el pronombre más, utilizando el pronombre, ¿me entiendes? Y lo segundo, si ya dominas, si ya dominas, ya no puedes, ya no puedes utilizar el pronombre. Y hablamos de un sujeto tácito. Entonces, tienes esas dos opciones, pero ojo, estimados amigos, ya lo que tú tienes que hacer o tienes que entenderme lo siguiente. Mira, vamos a poner aquí un ejemplito para que entiendas un poquito. Eh, lo que hemos aprendido, yo juego, ¿ya? Yo juego. Esta es una oración muy sencilla, muy simple, que es la más básica que nosotros debemos conocer y estamos conociendo. Se traduce al quechua, ¿cómo sería yo juego? Ñuqa pukllayju. Ñuqa, Nunca, pukllan. Pugliani. puglia, ni. Pero jugar es Ni. puglia. Ni, Y yo pukllan. les digo,
yo les he dicho que la Y se elimina para conjugar y solo se pone la ni de frente. ¿Ya? Eso hemos aprendido. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo estoy conjugando ñoja pucllane, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos dos cositas. ¿Ya? Mira, te voy a dibujar con formitas para que entiendas un poco más lo siguiente. A ver, aquí está. Aquí tenemos una forma. Un momentito, por favor. Ya, tenemos aquí, mira. Primer elemento, segundo elemento. Entonces, aquí, estimados amigos, ¿qué va a pasar? Yo tengo dos elementos. El primero que voy a poner con color, en este caso negro, representa literalmente el sujeto, ¿ya? Esto representa el sujeto. Entonces, cuando nosotros aprendemos quechua, debemos a partir de este momento Papote, tu mamá está en casa. tener esta idea, ¿Está en ¿ya? casa tu mamá? No, está acá. Ya, mira, veamos lo siguiente. Tenemos aquí el sujeto. Y el sujeto, estimados amigos, es literalmente, ¿qué es el sujeto? ¿Cuál es? Simplemente es el primer elemento. Ahí está, el sujeto. Aquí tenemos el sujeto, ¿no es cierto? Ahora, teniendo ya el sujeto, tenemos el verbo también. Y aquí tenemos el verbo conjugado. Aquí está, el verbo conjugado. Entonces, yo cuando escribo, estimados amigos, cuando trabajo, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Estos dos recursos siempre van de la mano. El ñuja con el ni. Aquí está, mira. Ñuja con el ni. Ahora, teniendo en cuenta esto, debo saber que aquí al centro, estimados, aquí, el chaupichapi, al medio, siempre va a ir un elemento. ¿Ya? Un elemento. Entonces, ¿cuál es ese elemento que va a ir aquí al centro? A este elemento que va a ir al centro se le denomina objeto. Ahora ya te he dado la estructura que nosotros vamos a ir aprendiendo y dominando durante este proceso. Ya tenemos aquí, mira, sujeto, objeto y verbo. Pero hay algo más que tú tienes que saber. Muchos van a decir lo siguiente. Si yo estoy utilizando aquí ñuja, profesor, entonces aquí también voy a, en el objeto, si pongo, por ejemplo, aljo, ¿ya? Aljo es perro. Le agrego una Y, mi perro, y le agrego el one, ¿ya? Esto luego les explico qué significa. Esto significa con, pero aquí estoy utilizando un posesivo. Y mi oración sería, ñoja, aljoy, wan, pucllan. Este wan que estamos utilizando se traduce como con. Yo, mira, fíjate, ¿ya? Vamos a poner, yo, pucllani, juego con mi perro. Esa sería la oración, ¿no es cierto? Yo juego con mi perro. Y entonces no te equivoques aquí, estimado amigo. ¿Qué cosa es lo que no te tienes que equivocar? No porque adelante yo utilizo ñuja o utilizo la primera persona yo, aquí toda la vida voy a utilizar el posesivo de la primera persona. Sino este posesivo va a cambiar. Por ejemplo, la segunda persona es ik. Mi oración diría, ñuja al juikiwan puklani. Yo juego con tu perro. Este posesivo no siempre va a ir de acuerdo a la primera, sino de acuerdo al contexto que tú quieres manejar. Al juiwan puklani. Al juiwan puklani. Yo juego con su perro. O sea, estimados amigos, en este caso, cuando se habla de posesivos, no es necesario el posesivo siempre que estamos viendo aquí, el posesivo que está resaltado con color turquesa, no siempre tiene que ir de acuerdo a el sujeto de mi oración. No es necesario.
Este es un elemento que puede variar. Puede ser, no, Jalhuikiwan, yo juego con tu perro. Yoja, Alconwan, yo juego con su perro. Noja, Alconchekwan, nosotros, yo juego con nuestro perro. Puedo decir, noja, Aljuikuwan. O sea, va a variar. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que entender. ¿Me entiende? Entonces, estimados, mira, si tú estás aprendiendo recién, ya, en el caso de posesivo, puedes conjugar con el pronombre. Noja, pero no de frente, sino puedes ir agregando. Noja, mi, sí. Puedes empezar a conjugar. Jampa, ¿ya? Puedes poner wakai, ki. Si deseas, puedes empezar a conjugar así hasta que aprendas bien. Cuando ya domines estos posesivos, misi, wakaiki, el iki, la n o los demás posesivos que vamos a dar, simplemente al final, ¿qué puedes hacer? Puedes eliminar ya y quedarte con lo siguiente. En vez de decir misi, nuhap, de frente puedes poner misi. En vez de decir wakaiki, puedo poner wakai. De frente puedo poner. Solo es para empezar a aprender. ¿Ya? Y también aquí una regla muy interesante que les estoy dejando. Entonces, esos son algunos recursos que debemos conocer. ¿Entendido? Ahora, estimados amigos, ya hemos aprendido cómo se conjuga, cómo se va a conjugar en la primera persona. Ahora, vamos a dar un salto poderoso para la segunda persona. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. A ver, un momentito. Un momentito, un momentín, un momentín. Ya, vamos para lo siguiente. Vamos para la segunda persona. Aquí estamos utilizando para la segunda, estimados. ¿Y cuál es la segunda persona? Es para decir tú. Oye, tu vaca, tu perro, tu chancho, ya tu esposa viene, tu mamá viene, tu hermanito viene. Para esas situaciones, aquí se utiliza el famoso ik. Esta es la terminación, ¿ya? Este sufijo tienes que dominar. O sea, para decir tu perro, tu casa, tu chancho, utilizas el ik. ¿Quién es el poseedor? Ahora yo no soy, ya no soy yo, sino tú eres el poseedor, ¿no es cierto? Alintuta, Wendy, buenas noches. ¿Ya? Tú eres el poseedor. ¿Ya? Y recuerden que siempre el verbo va al final. Ahora, ¿qué hago aquí? Si yo quiero, traigo otro grupo de miembros de la familia. Aquí está, mira. ¿Ya? Hemos avanzado. Aquí he encontrado ya algunos recursos. Ya, vamos a poner aquí, mira. Pongamos aquí, estimados. Ya, utilicen la IA si quieren aprender un poquito más el quechua, aunque a veces les va a equivocar, les va a confundir, pero depende, tienes que conocer un poquito el quechua. Ya, vamos a corregir aquí algunos recursos. Mira, estimados amigos, nos encontramos con ¿qué? Con algunos términos. Por ejemplo, ¿cuáles son los términos correctos, los términos que sí son correctos? IPA. Viene a ser tía. Pero tío no es tío, pues. Viene a ser, en este caso, en el quechua, normalmente suele utilizarse al término caca, ¿ya? Caca para tío, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Utilizamos yerno, está bien, katay, ¿ya? Hachun, nuera. Esposo, utilizamos el cosa, ¿ya? Cosa, esposo. Warmi, o simplemente utilizas koya, ¿ya? Koya para esposa. Masi, compañero, y ayllo, familia. Estimados, para que entiendan, en este caso también, el auxiliar ni que estamos trabajando, vamos a seguir utilizando. Por si nos topamos con uno de estos términos que tenga o termine en consonante, vamos a seguir trabajando.
Entonces, para que yo diga, tú eres el poseedor, tu tía, tu tío, tu yerno, tu nuera, tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu familia, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el famoso ik. ¿Ya? Aquí nos dicen. ¿Y cómo se dice señor? Se dice huira cocha. Huira cocha, que viene a ser señor, ¿no? Señor, ya está. Huira cocha. ¿No es cierto? Entonces, mira, estimados amigos. Ahora, mi trabajo va a ser utilizar el ik. ¿Ya? El ik, aquí es el ik. Agarro el iki de aquí, copio y digo, ipaiki, mira, fíjate, ipaiki, imatakama ipaiki, yachachik, imatajrikeiri kanma. Simplemente estamos hablando de, en este caso, del posesivo, tú. Le agregas, tu tía. O sea, cuando tú te encuentres en algún momento de tu vida con una palabra que diga ipaiki, taideiki, mamaiki, simplemente debes tener la idea o debes tener en claro que está refiriéndose a un ser que es tuyo, que te pertenece o cercano a ti. Yo a mi tío le digo, oye, tío, kakaiki, ¿ya? Aunque en el castellano suena raro, ¿eh? Pero en el quechua no, pues, ¿ya? Katai, mira, primer reto me encontré. Katai termina ¿en qué termina? En consonante. Por consiguiente, primero tengo que agregar el ni. Kataini. Aquí está, mira, he agregado mi famoso ni. ¿Ya? Después de agregar el ni, recién pongo el iki. ¿Ya? Recién voy a poner este iki que está aquí arribita, recién pongo. Katai niki, que viene a ser tu yerno. Esto no puedes olvidarte, ¿no es cierto? Muchos se ríen de Kakaiki. ¿Cómo le vas a decir a tu tío Kakaiki? Ya. Pero lo más interesante es cuando dice sobrino. ¿Qué se dice sobrino en quechua? A ver, vayan pensando. Ahora, otra vez, Kachun. Me he encontrado con Kachun, que es nuera. Igualito. Aquí voy a agregar, estimados amigos, el famoso ni. Kachun ni. Kachunni, no estoy diciendo cachunni, sino kachunni. Y recién le agrego el sufijo posesivo. ¿Y qué vendría a ser? Kachunni ki. Y hasta, mira, Jauris, kachunni ki. Para decir tu nuera. Va a pasar lo mismo. Cosa, ¿cómo se dice esposo, profesor? Cosa. Y aquí, como ya tiene, en este caso, ¿ya? Puedo poner Kosaiki. Estimados, aquí también es importante tallar en lo siguiente. Por ejemplo, en algunos lugares se le dice kariki, ¿ya? Kari, para referirnos al varón. Pero va a depender mucho. El kariki vendría a ser tu marido, ¿ya? Varón o simplemente refiriéndonos al marido y no al esposo. ¿Ya? Como un poco despectivo suena esto, ¿eh? Pero podemos utilizar. ¿Qué decimos? Kosaiki. Ahora tú puedes decir Hariki, o Hariki Hamuncho. ¿Ya? En el campo van a escuchar todo eso, ¿eh? Por ejemplo, un familiar no se lleva bien con tu esposo. Y entonces, ¿qué te va a decir? No te va a decir Kosaiki, te va a decir, oh, Karigiri, ¿y tu varón y tu marido? Algo así. ¿Me entiendes? Igualito, estimados, va a pasar con lo siguiente. ¿Ya? A ver, veamos aquí. Estimados. Lo mismo pasa con el término de que estamos viendo aquí. Joya normalmente era pues la esposa del Inca, ¿ya? Esposa formal vendría a ser en este caso. Y en este caso utilizo pues normal, Koyaiki. ¿Qué es koyaiki? Viene a referirse a tu esposita, ¿ya? Koyaiki. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso?
También, así como en el caso del varón utilizamos kari para decir tu marido, tu varón, suele pasar lo mismo, estimados, en caso de la mujer. A muchas personas le dicen, por ejemplo, warmi, le dicen warmiki para referirse, para decir, oye, tu mujer, ¿ya? O sea, por eso el quechua tiene mucha carga emocional. Cuando alguien te dice, oye, ¿dónde está tu mujer? Warmiki, simplemente está demostrando, ¿no? Ese respeto, como en Koyeki. Cuando digo Koyeki es más bonito, suena más elegante. Esa es la diferencia. Masiki, es más masiki, Masiki, tú, compañero. Aquí viene pues bastante. Machaj masiki, yachaj masiki, tosoj masiki. Y puedes agregar aquí delante, estimados, aquí puedes agregar qué cosa. Varias acciones. Tusoj masiki, machaj masiki, wañoj masiki. Puedes agregar, ¿ya? Entonces ya tenemos. Oh, si quieres decir, ayluiki, ¿ya? Ayluiki, matkam. Viene a ser tu familia. Ay, Luiki, tu familia. ¿Ya? ¿Qué más? Huiracocheiki. ¿Puedes decir tu señor? Puedes ser también. Huiracocheiki. ¿Entendido? Me han entendido, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona en este caso? A ver, ¿dónde están los que están en Meet, por favor? Levanten el pulgar arriba y los que están por las redes, por TikTok, denle corazoncito si han entendido, para que yo también vea y diga, ah, sí, habían entendido. Si no, para volver a explicar, ¿ya? Preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, aquí están reaccionando, muy bien. ¿Alguna palabrita que quieran entender? ¿Alguna palabrita? Ya, no dice, ¿eh? No le entiendo, Jim. Vamos a Jim, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a ir poco a poco. Estamos Su empezando. falsa del varón, ¿cómo se dice en quechua, yachachi? Tu falsa, ¿ya? Falsa. No, tu amante, ya, de frente. Amante, ¿ya? Amante del varón, ¿ya? Y amante de la mujer, ¿ya? ¿Cuál sería amante del varón? Amante del varón normalmente se encuentra como pantaj masi, ¿ya? Pantaj masi, que viene a ser literalmente el que se ayuda a equivocarse en el camino. Y en el caso de la mujer, he encontrado que dicen inkaiki, ¿ya? Inca o inkaiki. De frente, inkaiki. Tu amante, pantajmasi, tu amante. Pero normalmente, estimados, cuando nos encontramos, en este caso, en el mundo del quechua, para decir amante, simplemente se denomina como pantajmasi. ¿Ah? Pantagmas. Eso es lo que se denomina más para ambos. Pero también hay algunas variaciones en este caso. ¿Ya? También hay adjetivos despectivos para aquellas personas que, por ejemplo, a los que andan en este camino dicen cochivato, también le dicen. O sea, hay bastante terminología. Ya, estimados. Ahora, ¿cómo se dice sobrina? ¿Cómo se dice sobrina? Sobrina. Y me con Jesús se me. Y también cómo se dice sobrino. A ver, ¿cómo sería? ¿Alguien? Alguien del grupo. ¿Cómo se dice sobrina y sobrino? ¿Cómo se dice suegra, suegro? Ya, viuda. ¿Cómo se dice viuda, viudo? ¿Cómo se dice madrina de bautizo? ¿Y dónde van a encontrar eso? Estimados, hay algo interesante que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? ¿Qué van a hacer, estimados, aquí ustedes? Mira, se les ha compartido un material muy interesante que ustedes van a buscar mientras va cargando. Mira, fíjense, si ustedes quieren aprender un poco más de vocabulario, aunque nuestro material está en pentavocálico, en en la carpetita que se les ha compartido, Quechua 2026, creo, aquí hay algo. Ya, pero un momentito, un momentito. Aquí, Quechua según, creo que no es esta. A ver, un momentito, un momentito. Vamos a ver. Estamos aquí, aquí está, mira. Estimados, en esta carpetita que se les ha compartido, dice libros adicionales. Entran a este libro
adicional sí van a encontrar cuentos y sopa de letras. ¿Qué van a hacer, estimados? Para que ustedes aprendan, y se me ha funcionado bastante con mis estudiantes, este librito de sopa de letras que van a tener, descárguenlo. Ya son 75 páginas. Y aquí vas a encontrar todito. Se les ha compartido palabras para que busques. A manera de que tú vas repitiendo algunas palabras buscando en esta sopa de letras, ¿qué vas a hacer? Vas a aprender rapidito vocabulario. Entonces, por ejemplo, creo que en la página, ¿en qué página está esto? A ver, un momentito. Em, a ver, Javarisunsket. En la página 31, estimados amigos. En la página 31 van a encontrar, a ver, un momento. 31, ¿ya? ¿Qué van a encontrar en la página 31? En la página 31, estimados, van a encontrar la familia. Ahí lo dice, taita, mama, churi, uso, cosa, coya, warme, jari, guay, ñaña, tura. Esto está en pentabocálico todavía, pero pueden ya tener la idea. Lo único que se varía aquí es la I con la I. Digo, la E con la I. Igualito, mira, 28, ahuecha, apucha, jawachuri, chupullo. Por ejemplo, bisnieto se dice chupullo. Hawa, Hawaii viene a ser nieto. Mira, fíjate aquí. Aquí está, mira. Nieto, Kachun, Tiajmasi, conviviente, Jepatait, Jepamama, Cispatura, Cispañaña. Y por si fuera poco, en la página 32 también sigue, mira. Jawaususi, Jastra, Masano, Lunchu, Pihuahua, Chanaco, Kiwacho, Aje, Paso, Itma, Muya, Cuncha, Churi, Chacusta, Oyuaj. Y si quieres un poquito más practicar el tiempo presente, también vas a encontrar. Así que, estimados, mira, tienen este libro también que se les ha compartido, tienen mucho para aprender. Y no sé por qué no estarán practicando más vocabulario. Ya, por favor, estimados, para la siguiente, bien impreso este libro, para que puedan aprender. Entonces ya tenemos. Y entonces aquí regresamos a sobrina. Sobrina, y me con mata sobrina Jesús y Mipi. Se dice muy ya. ¿Ya? Y profesor, y con mata sobrino. ¿Cómo se dice sobrino? Se dice concha. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, miren. Fíjense, hay términos así que tal vez se puedan ustedes utilizar, ¿ya? ¿Me están entendiendo? Entonces, los que aún no tienen el texto, nos pueden escribir todavía a nuestra en TikTok, está en nuestro perfil, hay un número, hay un enlace de WhatsApp, nos escriben por ahí. Entonces, estimados, mira, yo quiero decir mi sobrina o tu sobrina, simplemente agarro esto y digo, Mullaiki, para referirme a mí o a tu sobrina. Oye, tu sobrina, Mullaiki. Y para decir, oye, tu sobrino, ¿qué voy a hacer? Igualito. Ya, con Jay, amorosa, dice. Ya está. Chay, mi chay, ojipanaikuna. ¿Se dan cuenta? Han aprendido cómo es el posesivo. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Díganme sí o no. Vamos, vamos. Maipin kankichis, guanyunkichis chukay, mit ujo pukajona. Jimmy, ¿has entendido, estimado Jimmy? Jimmy. Intindingui Jimmy. Ya, muy bien. Ari, Ya. Ahora, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a nuestro libro y aquí está todo para decir mi gato, mi venado, mi cóndor, mi paloma, mi zorro, mi pájaro, mi cerro, mi vaca, mi cuy. Puedo utilizar cada uno de estos también para completar, estimados amigos. Tenemos aquí, mira, más palabras. Ah, también aquí, eh, interesante, estimados. No dice lo siguiente, expresiones interrogativas con posesivos. Con esto vamos a terminar. Mira, fíjense, ¿ya? Cuando yo quiero hablar de expresiones interrogativas con posesivos, fácil, ¿ya? Facilísimo. Les voy a enseñar lo siguiente. Ya he avanzado, aquí mira, Chalway, mi, Hampatui, Machahuayni, Contorni. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero preguntarme, oye, ¿es mi pescado? ¿Es mi serpiente? ¿Es mi cóndor? ¿Es mi mono? ¿Es mi venado? ¿O es mi zorrino? ¿Es mi colibrí? ¿Qué es lo que voy a hacer, estimados? Si yo quiero utilizar esto mismo, mira, vamos a poner ya aquí.
Vamos a utilizar lo mismo. Mira, estimados, aquí abajito, para luego hacer lo otro. A ver, Tara, ¿ya? Y dice aquí, mira, ¿ya? Ya. Posesivos para la primera persona hemos avanzado. Aquí está, mira. Mira, fíjense, posesivos para la primera persona. Pero, ¿qué va a pasar, estimados? ¿Alguien está hablando por ahí? Ya, muy bien. Entonces, estimados, un momentito, vamos a verificar. Alguien de aquí está hablando. Ya, mira, estimados, ¿qué va a pasar con el posesivo? Yo quiero preguntar, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, preguntas, ¿ya? Preguntas, tapukuikuna, preguntas con los posesivos. Voy a preguntar, ¿cómo voy a preguntar? Fíjate esto. Dice, Chalway, ¿ya? Si yo quiero preguntar, simplemente hago lo siguiente. Chalway, para todo lo que es preguntas, estimados amigos, ya sea en verbos, en todos, tenemos un elemento muy importante que te lo estoy poniendo con varios asteriscos, es el famoso chu, agregado ¿con quién? Con el signo de interrogación. Aquí está, mira. O sea, si tú quieres preguntar, simplemente agregas este elemento. Ya lo ha hecho. Dices, ¿eh? Mira, vamos a ver. Ya tenemos esta palabrita. Aquí está, mira. ¿Ya? Yo. Entonces, yo digo, mi pez. ¿Qué puedo hacer para que sea posesivo? Simplemente le agrego el chu de la siguiente manera. Chu, ya está, y su signo de interrogación. Mira, fíjate, hemos agregado este recurso y automáticamente mi pregunta se convierte así. ¿Es mi pez? Oye, mira, es mi pez. Ya lo he hecho. Ah, estoy preguntando. O simplemente dices, ¿mi pez? Esa es la pregunta interrogativa. O sea, la expresión interrogativa. Aquí está, mira. Para decir, mi pez, digo, ya lo he hecho, es mi pez. Y tú cómo decir, ¿y tú cómo responderías? Puedes responderías con dos maneras. Ari, que viene a ser sí, o simplemente manan, para decir no. Tienes esas dos respuestas, ¿ya? Muchas veces utilizamos, ya lo he hecho, Ari, manan, ¿es mi pez? Lo mismo, estimados, va a pasar en todos los casos. Hampato. A Hampato le agrego lo siguiente. Hampatuicho, ¿es mi sapo? Dice, oye, ¿es mi sapo? Sapo y tacho. En quechua a veces nosotros hablamos en el campo, cuando nos decimos Hampato, sapo y tacho, paramos, ¿ya? Mira, ¿es mi sapo? ¿No es cierto? ¿Es mi sapo eso? ¿Tú qué dices? Sí, es mi sapo. ¿Cuál sería mi respuesta? Sería Ari o Mana. Mira, fíjate, estimado. La respuesta sería fácil. ¿Sí o no? Hampato dicho, ¿es mi sapo? ¿Tú qué dices? Ari. O simplemente dices, Manan. Ya está. ¿Y qué va a pasar? Machahuayni. ¿Ya? Machahuayni, mi serpiente. Lo mismo puedo hacer aquí, decir, es mi serpiente. Ay, Dios mío. ¿Ya? Mira, ¿cómo vamos a hacer? En este caso, igualito, estimados amigos, va a pasar. Machahuay ni. Y digo, Machahuay nicho. ¿Es mi serpiente? Mira, fíjate. Machahuay nicho. ¿Es mi serpiente? ¿Ya? Entonces, ¿qué puede decir? ¿Ya? Puede decir tus respuestas. Dos respuestas, profesor. Ari, para decir sí. ¿Ya? O simplemente dices, manan, para decir no. Para preguntas abiertas, digo, para preguntas cerradas, utilizamos esto. ¿Ya? Por ejemplo, puedes seguir con cada uno de estos y seguir respondiendo. Ari y man. ¿Entendido? Ari
hermana. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Entonces, estimados, mira, lo único que nosotros tenemos que agregar aquí es esto, mira. Contornicho. ¿Qué es contornicho? Es mi ave grande, o simplemente digo, es mi cóndor. Oh, imagínate que críes un cóndor y tú vas a decir sí o no. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ahora, en la segunda parte, estimados amigos, aquí dice Roy Víctor. Sí, es cierto, Roy Víctor. A veces, por ejemplo, Jampato dicen por otra situación. Ya es una jerga que se utiliza en el mundo del quechua. Estimados, también en el quechua existe el término jergas, ¿eh? Por ejemplo, Jampato te dicen. Porque a la parte íntima de la mujer también suelen llamar como una jerga en el caso del quechua. ¿Ya? O sea, todo idioma, estimados, tiene sus jergas, entonces vamos a encontrarnos con eso, ¿ya? Cada uno de estos ya es tarea de ustedes. Por eso se les está dejando estos materiales. ¿Cómo se les está dejando? Para que ustedes puedan trabajar en Word, se les está dejando. Lo mismo va a pasar, estimados, con familia. Tú dices, Taitaicho, ¿es mi padre? Imagínate que tú le presentas al papá de tu hijo después de 10 años y tu hijo te va a decir, ¿es mi papá? Y tú le vas a decir, Ari, sí. O simplemente le vas a decir o le vas a negar de la siguiente manera. Manan, es el vecino, le dicen, ya está, puedes utilizar. No sé, mira, Jauris, ¿no es cierto? Entonces, así podemos plantear, oye, ¿esa señora es mi mamá? O cuando ves de lejos a tu mamá, le dices, oye, ¿es mi mamá? ¿Es mi mamá? Ah, igualito aquí. Tú puedes decir Ari o simplemente puedes poner Manam, ya está, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Aquí, Turay dice. Turay también, estimados, muchas veces algunos utilizan con Turi. Turi, mi jamorusca, dices. ¿Ya? Entonces, estimados, ya se les está dando aquí algunas ideas claras de cómo nosotros tenemos que hablar el quechua, cómo utilizar algunas preguntas. ¿Ya? Muy bien. ¿Me han entendido sí o no? Digan, Ari Ari, Yachati. ya muy bien. Ari, Ari. Ari, ella es. Nelida, muy bien. Ahora, vuestra tarea, estimados, está Profesor, en el una libro. consultita. Aliento, aliento, adelante, adelante. Por mi zona de acá más escucho decir, en vez de decir Ari, dicen Ricky. ¿Cómo es esa terminación? Ah, ya. Ya me enseñó. Y Mira, sí, el Ari. Ujú. a ver, continúe, continúe. Ari es sí. Ricky. Ricky viene a traducirse como claro. Aún dicho Ricky. Ya más referido a claro. Ya, claro, vendré. Ricky, vamos a ver. O simplemente Ari. Prácticamente esos dos son sinónimos que vamos a encontrar. Ya es la variación dialectal en cada lugar, una variación geográfica. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, creo que hoy día hemos hecho esto. Aquí, mira, hay algo interesante todavía, ¿eh? Mira, algo jatoncho, un poquito avanzado está esto, pero si es posible no lo trabajen todavía esta parte. Más adelante vamos a trabajar, ¿ya? Estos son algunos, estas partecitas no trabajen en la página 87, no lo trabajen todavía, ¿ya? Más bien trabajen los ejercicios simples que estamos trabajando, ¿ya? Entendido, aquí tenemos también el caso del Iki con el Nik, ¿ya? Entonces, estimados, anoten que nos queda pendiente la página 87 porque tienen que dominar un poquito más el tema de los posesivos. Ahora, en el caso del Iki, va a pasar lo mismo. Por ejemplo, voy a decir Ipaiki. Y voy a decir, Ipaikicho, ¿es tu tía? Mira la pregunta. Ipaikicho, ¿es tu tía? Si tú quieres decir a tu tío, Kakaikicho, le dices. Kakaikicho, ¿es tu tío? Le estás preguntando, ¿eh? ¿Es tu tío? Por ejemplo, Kateiniki. Y le agregas, oye, tu hija viene con su esposo y un día tu vecino le pregunta, "Dios, Kateiniki-cho, ¿es tu yerno?" Y tú le vas a decir, Ari Kateinimi, le dices, ¿eh? O sea, mira, fíjense, estimados, ¿ya? Y cada uno va a funcionar así. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, estimados, creo que nos quedamos aquí hoy día. Y recuerden, ay no, tengo clase a las 8. Así que si no estaríamos más, un poquito mal de la garganta estoy, por favor, estimados, se les pide encarecidamente,
yo pidiéndoles que estudien, repasen, por favor. Si tú quieres aprender quechua, ¿qué va a pasar? Lo único que tú tienes que hacer ahorita, estimado, es estudiar y repasar, ¿ya? Estos materiales ya sabes dónde lo vas a encontrar. Está en tu carpetita de materiales que se te ha compartido. Entonces, por favor, Profe, estimados. Adelante, 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 te escucho. buenas noches, profesor, Buenas buenas noches. noches, compañeros. Napaigos Calanca, pues. Les tengo una consultita, profesor. Lo que estaba haciendo 87, yo lo estuve trabajando, profesor. Mi psiqui jatuncho, ¿no? Mi gato es grande, entonces yo tengo que afirmar Ari mi psiqui jatunmi, ¿no es cierto, profesor? Claro, si es Y- grande. Sí, entonces, que tengo que afirmar mis Ari mi psiqui jatun, entonces, sí, mi gato es grande, entonces, ¿está correcto eso, profesor? Ya, mira, ahí está muy bien. Mira, fíjense aquí. Nos dice la pregunta. Para el primero más, ya. Mi psiqui, no tu psiqui, Jatuncho. sino mi chiqui, hatunchu, nos está preguntando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a responder de la siguiente manera. Si es grande, voy a poner Ari y pongo hatun. Y si quiero, le agrego el validador mi, Ari hatunmi. Esta es una respuesta válida, ¿ya? Y si no, tú respondes con la negativa. ¿Cómo sería la negativa, yachache? Misiki hatunchu. La negativa sería de esta manera. Manan. ¿Ya? Puedo poner manan, ja, tunchu. Ya está. ¿Y esto dónde hemos avanzado, profesor? Hemos avanzado en las primeras, segunda clase de griego, todo lo que son expresiones, en este caso, posesivo, digo, negativos y afirmativos. Aquí está, mira. Manam, hatunchu. Puedo poner. O simplemente puedo poner mana, coma, manan hatunchu. O sea, esta opción es válida si yo quiero estar avanzando en mi trabajo. Aquí está, mira. Ya, fíjense esto. Entonces, estimados, ustedes pueden responder, Ari hatunmi, o simplemente dicen, manam hatunchu. Ojo, estimados, ¿qué estoy copiando aquí? El caso del hatun es una cualidad, ¿eh? Esta cualidad siempre va a ir, ¿dónde? Aquí, mira. ¿Dónde va a ir? Aquí. Hatun. Y pongo Ari hatunmi. O simplemente a este lado también va a ir. Mana, hatuncho. Los elementos que están yendo en rojo, estimados, te puedo decir que son elementos que tú vas a poner por ahora de manera obligatoria. Entonces, lo único que deberías cambiar, estimados, son estas letritas en azul. ¿Y cómo, profesor? Mira, aquí dice, ¿ya? Aturniki cuyancho. Tu zorro ama, tu zorrito quiere a sus hijos. ¿Y yo qué voy a decir? Primero voy a decir, Ari, pongo una coma y copio esto, cuyan. Este cuyan de querer amar, pongo aquí. Ari, cuyan o simplemente puedes poner cuyan, cualquiera de los dos, ¿ya? Y le agrego, ¿qué cosa? El mi. Ari, cuyan, ¿ya? Lo de estar con rojo permanece. O simplemente respondo y digo, mana. No, es un adverbio de prohibición. Coma, ¿ya? O negación, digo. Negación. Y le agrego, ¿qué cosa? Manam, ¿qué cosa? Igualito pego. Cuyan, y le agrego chu. Manam, cuyanchu. Y ya está. O sea, prácticamente lo que tengo que hacer es solo cambiar este pedacito que tengo, esta palabrita. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por favor, estimados amigos, trabajen con esas dos posibles respuestas. ¿Ya? Bueno, dicho esto, estimados amigos, los que aún no tienen el libro, me pueden ir aquí se les va a dejar un número para los que no tienen aún el libro. ¿Ya? Kaypkash. Helgamais que yo junto cama es un número de WhatsApp.
¿Ya? Estimados, nos vemos el día viernes a las 6:30 de la noche, igualito. Quechua básico, ahorita a las 8 tenemos quechua avanzado de 8 a 9 de la noche. Y por favor, pues estudie. Kutipaichis, ¿ya? Kutipaichis. Tupananchiskama, ojalá no kawanka, tupakunanchiskama. Nanchiskama yachachi. Tupananchiskama. Tupasunchis, mincha puncheita. Pananchis cambia, chachi. Ya se le está subiendo los materiales aquí en el libro, en la sesión 7, ¿ya? Ya está listo para que puedan ver, estimados amigos, la sesión 7 de lo que hemos trabajado hoy día en Word. Entonces, impriman ese material y trabajenlo, simplemente trabajen en Word. Excelente, muy bien, amigos. Aquí está nuestro número en la pantalla para los que aún no se han podido unir a nuestro curso de quechua. Tupacusunchis. Chao, chao. Risa, risa. Maestro, manda las grabaciones, por favor, por favor, por favor. Ya, vamos a actualizar, ya, vamos a actualizar. Por favor, maestro, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Tupanantzkama.